Buenas noches. Hoy 29 de septiembre del año 2017, su servidor, el doctor Miguel Ángel Ruiz Sánchez, eh, platicaremos brevemente sobre una petición que me hizo un compañero en mi canal de YouTube referente al video del 24 de agosto del año 2017 también, y que lo titulé Retenes y detención por policías y militares, en donde al final establecí la idea de que son inconstitucionales porque no están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, no había ninguna contradicción por el hecho de haber sugerido que se le suplicaba a la población que cooperaran en ese momento, porque es entendible y razonablemente que la autoridad pues va a proceder en virtud de que ahí no hay un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que esté vigilando su actuación, ni hay un agente del Ministerio Público de la Federación bajo el cual se esté dirigiendo la investigación de un delito. Entonces, por lo tanto, hay que ser razonables en estos casos y proteger la integridad personal del ciudadano para que no vaya a ser abusado por la autoridad policíaca. Y la contestación que se le dio a este señor, en virtud de que nos estaba pidiendo que nos pronunciáramos sobre el artículo, sobre el contenido del artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice lo siguiente: todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. Aparentemente este es el fundamento jurídico que están utilizando los agentes de la autoridad en la vía pública. Llámese policía federal, llámese elemento del ejército, llámese elemento de la marina, quienes he visto en algunos videos que pretenden bajar al conductor de un vehículo porque éste ha violado pues una disposición del reglamento de tránsito. No hay que confundir, una cosa es la infracción administrativa y otra cosa es la sospecha fundada, razonada y no subjetiva sino objetiva para poder detener a un ciudadano que va conduciendo un vehículo sobre una vía, ya sea del medio urbano o sobre una carretera nacional. Por eso es muy importante establecer estos parámetros de interpretación y de distinción entre una infracción de tránsito y la sospecha de que ese conductor pues está cometiendo en flagrancia un delito o está próximo a cometerlo. Entonces, este artículo está previsto en el título quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo el título Actos de Investigación, y el capítulo primero, Disposiciones Generales sobre los actos de molestia. Recordemos en primero que el acto de molestia, según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo primero, valga la redundancia, bueno, pues se refiere precisamente a que debe de estar debidamente fundado y motivado, ser por escrito y emitido por una autoridad competente. Y no se reúnen los requisitos, y si lo quisiéramos aplicar como un agente de la autoridad en la vía pública, literalmente, interpretándolo literalmente, estaríamos cometiendo pues una violación flagrante a la Constitución Federal, en virtud de que se estaría violando lo dispuesto en el artículo 133 de la misma Constitución Federal, que se refiere al principio de supremacía constitucional, en donde la Constitución, los tratados internacionales en donde el Estado mexicano es parte y las leyes que se ajusten a dicha Constitución serán la ley suprema de toda la Unión. Pero desde luego que este artículo está atentando en forma literal, además de que lo están mal aplicando los agentes de la autoridad policial o militar, en virtud de que aquí, según ellos, los está autorizando a una revisión y a bajar inclusive al conductor de su vehículo. Mala interpretación, porque está enclaustrado dentro o comprendido dentro del título de los actos de investigación, y ellos no están realizando en ese momento ni un acto de investigación. Hemos visto en los videos que es una simple sospecha
así como literalmente lo estamos señalando, una simple sospecha, es decir, subjetiva. En forma aleatoria se detienen a los vehículos y pretenden hacer la revisión de lleno interna y no cumplen con los parámetros que mencionábamos ya también en las tesis aisladas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien erróneamente hizo una ligera interpretación sobre el grado menor y el grado mayor de intervención para la restricción momentánea o temporal de una persona en cualquier vía, no solamente la vía de las carreteras nacionales, sino también en cualquier lugar, como podría ser un lugar en la ciudad. Entonces, malamente que estén aplicando y estén interpretando pues esta situación. ¿Por qué? Porque es una norma de carácter general que está a su vez regulada por normas de carácter especial y a la que hay que darle seguimiento. ¿Cuál fue la respuesta que se le dio en este caso a este compañero? Literalmente vamos a leerla para que se pueda complementar este video del 24 de agosto del 2017. Dando respuesta a su pregunta, no existe contradicción al final del video, en razón que ni constitucional y ni jurisprudencialmente están autorizados los retenes. Sin embargo, son como el alcoholímetro de la Ciudad de México, un mal necesario de naturaleza preventiva para evitar la comisión de delitos. Por eso se le sugiere a la población que cooperen, pues a todos nos conviene que se combate el fenómeno delictivo, aunque a decir verdad es mejor la inteligencia policial e investigación científica que está restringiendo temporalmente la libertad de tránsito en forma aleatoria y sin sospecha fundada, lo cual viola el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, respecto al contenido del artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de señalarse que el acto de molestia debe de ser con motivo de la investigación de un delito, como se desprende del título quinto donde se comprende dicho artículo. Por lo tanto, si el agente de autoridad está en investigación de un hecho delictivo y restringe momentáneamente la libertad del investigado y éste no coopera o se resiste, se realizará el registro de su persona o vehicular en forma externa. Y únicamente pasará a un segundo grado de revisión interna si se le detecta un arma de fuego por debajo de su ropa, y sería excepcionalmente para neutralizar el peligro y no para revisión de partes íntimas, sucediendo lo mismo para el vehículo si se detecta que lleva armas, droga o algún secuestrado. Si no existe la sospecha fundada sobre la comisión de un delito en flagrancia, no se pasa al segundo grado de revisión. Recuerde que el numeral en comento contiene una regla general para los actos de molestia, debiendo prevalecer la regla especial prevista en los subsiguientes artículos comentados en el video. Asimismo, el numeral 266 atenta contra la garantía de legalidad prevista en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, la cual prevalece sobre la norma procedimental citada. Espero les sea útil la breve interpretación sistemática y lógica planteada. Saludos cordiales. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, porque pues se ha estado observando y es la inquietud de los policías precisamente y de los militares, si están o no autorizados para establecer, para colocar o para colocarse ellos en un lugar determinado y de esta manera detener aleatoriamente a cualquier vehículo y argumentando que el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales o los subsiguientes de dicho artículo los está facultando para hacer una inspección y una revisión en forma interna. Y bajan o tratan de bajar al conductor abusando de la autoridad que en ese momento ellos ostentan públicamente. Lo cual no es válido aprovecharse de esta situación porque, como ya lo dijimos, la primera tesis es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero del año 2016, bajo el rubro control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Aquí nos está hablando del primer grado inferior y del preventivo, desde luego, y de un segundo grado preventivo superior, en la que aparentemente está autorizando a que los policías sí tengan esta facultad como tal. Y por lo tanto hacer un registro al vehículo y a la propia persona. Sin embargo, corrige esta
pues interpretaciones erróneas que hizo la primera sala en una segunda tesis aislada, igual que la primera, con fecha 7 de julio del año 2017, bajo el rubro Control Provisional Preventivo. La sospecha razonable que justifique su práctica deberá estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente de policía. Y aquí nos da una serie de circunstancias que fueron motivo de argumentación lógica jurídica en el video del 24 de agosto del presente año. ¿Por qué? Porque finalmente la primera sala remarca que si se llegara a estar avalando la sospecha simple por parte de los agentes de la autoridad policial, se llegaría a ese absurdo precisamente, avalar sospechas sin que sean razonables o fundamentadas y que hubiesen partido pues como producto de una denuncia, de una querella o de una denuncia anónima en donde con sospecha fundada detienen a un vehículo en un lugar determinado que lo hayan colocado exprofeso para ese propósito. Entonces no hay tal autorización ni por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos por el intérprete de la Constitución y de la ley. Además de que estas tesis, tanto la primera leída y explicada como la segunda también, no se refieren a la interpretación de ninguno de los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, mucho menos de un precepto de la Constitución General de la República, como podría ser el 16 constitucional, que contiene el principio de legalidad, o como podría ser el 14, o como podría ser el 11 constitucional, que prevé la libertad de tránsito, o bien interpretar el artículo 3, que se le va a dar preferencia al Código Nacional, el artículo 133 constitucional, en donde se pudiera señalar que se le va a dar preferencia al Código Nacional de Procedimientos Penales. No es así, no podemos violar los principios que dimanan del propio 133 constitucional y que nos marca la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes ordinarias del país. Y todas las que no se ajusten, como es el 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, serán en un momento determinado interpretadas como inconstitucionales, en virtud de que no se puede autorizar a que un agente de la autoridad, por simple sospecha, pues detenga un vehículo violando la garantía también prevista en el artículo 11 constitucional. No se me podrá decir tampoco que no sé sobre la operación en un momento determinado de un retén, porque yo fui titular de varios retenes en la República Mexicana y específicamente en un estado de ella, en donde fungí como agente del Ministerio Público Federal. Por lo tanto, sabemos muy bien cómo operan estas restricciones de la libertad, aunque no detención. Hay una gran diferencia entre una restricción momentánea o temporal y una detención que debe de calificar el agente del Ministerio Público. Entonces, el agente de policía no puede violentar en aras de malinterpretar estos preceptos, porque todos se refieren a un acto de investigación. Por eso la Suprema Corte, a través de la primera sala, corrige su primer tesis mencionada y en esta segunda ya nos dice que todo acto de molestia debe de estar debidamente fundado. ¿Por qué? Porque no podría violentarse el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. Yo espero que haya valido esta breve aclaración para los efectos de tener ya debidamente bien fundamentado y aclarado que no se pueden establecer retenes arbitrariamente, aunque sí, en caso de hacerlo y que sea en aras de la prevención de la comisión de un delito, pues que se ajusten precisamente a los parámetros de la Constitución General de la República, a la interpretación de esta segunda en la segunda tesis aislada que hace la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 7, inciso 1 y inciso 2, y el artículo 22, inciso 1 y inciso 3, nos está refiriendo precisamente sobre el derecho a la libertad personal y el derecho de circulación y residencia, y ahí nos esclarece efectivamente que en una sociedad democrática sí se puede restringir momentáneamente, temporalmente, la circulación de una persona o de un vehículo en aras precisamente de la prevención de infracciones penales para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral, la salud o bien todo aquello que tenga que ver con el orden
interno del país. Me dediqué a la búsqueda en estos días sobre si existía o no un concepto de retén desde el año de 1990 a la fecha, y encontré uno nada más, un criterio que se refiere al amparo en revisión 154 diagonal 90 con el registro 221.522 con el rubro salud, delito contra la existencia de la coparticipación en las modalidades de transportación y posesión de marihuana. Aquí se refiere a los que se conocen en el adagio popular como los halcones, cuando vigilan, van por delante vigilando que no haya un retén, y se le detiene y da la información que atrás pues viene una camioneta o viene un cargamento de cocaína, estupefaciente o marihuana. En estos casos, bueno, pues se está cometiendo un delito en flagrancia. En esos casos, valga la redundancia, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque el delito ya se está cometiendo en ese mismo momento mediante una simple supervisión, y se hace la revisión y se encuentra estos indicios que son válidos para aportarlos a la agente del Ministerio Público y se puedan sostener mediante una argumentación lógica jurídica basada en datos de prueba que se integren en la carpeta de investigación debidamente ante el juez de control. Y creo que esto es lo que debería de preocupar precisamente a la autoridad, para que no se estén autorizando pues esta clases de revisiones y restricciones aleatorias a la población, y sobre todo capacitar debidamente al policía, al miembro del ejército y al miembro de la marina para solicitarle muy amablemente que el ciudadano coopere en aras de la seguridad propia de él y de los que transitan en las carreteras nacionales, o por qué no decirlo así, también en el medio urbano. Siempre dicen que en el pedir está el conceder, y no abusar de su autoridad, porque estarían cometiendo un delito de abuso de autoridad o un delito de robo en caso de que le quiten el celular con el cual el ciudadano estuviese videograbando la actuación de la policía en ese momento o de la autoridad militar. Yo espero que haya ya quedado aclarado debidamente este aspecto sobre los retenes y si son o no legales. Legales, bueno, como tal, no están previstos en el Código Nacional tampoco, sino lo que es legal es la restricción momentánea o temporal, única y exclusivamente en razón de tener sospecha fundada de que se está cometiendo o se va a cometer un delito, pero no por una sospecha simple, sino que esta debe ser fundada, motivada y además razonada. Recordemos, por último, que el artículo 16 claramente nos dice que el acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado. Muy bien, que tengan ustedes muy buenas noches.